Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos permite este martes de Consejo Pastoral estar reunidos a través de estas plataformas. Sean todos bienvenidos. Hoy martes 1 de diciembre del 2020. Iniciamos el último mes del año por la ayuda y gracia de nuestro Señor. Y en esta tarde quiero hablarles un tema respecto a la importancia del servicio. Ese será el consejo de este martes pastoral y te invito que desde tu casa elevemos una oración al Señor, cerrando nuestros ojos y diciéndole a Dios que necesitamos aprender más de Él. Oremos al Señor. Padre eterno, te damos gracias en esta noche por esta bendición que nos permites de estar reunidos como tu pueblo para adorar, exaltar y bendecir tu santo nombre, Señor. Gracias, Dios, pues nuestro deseo es poder aprender más de tu palabra, conocer más de tu consejo, que seas tú el que nos guíes, nos ayudes para atender a este consejo y ponerlo en práctica, Señor. Es tiempo decisivo, son tiempos, Señor, donde el año está por terminar conforme a tu soberanía y voluntad y debemos de estar dispuestos a mirar atrás lo que ha pasado el tiempo, lo que hemos dejado de hacer y mirar hacia adelante como la oportunidad que tú nos darás para seguir trabajando, avanzando en corregir los errores, en mejorar cada día, pero sobre todo dar nuestra vida por entrega entero a ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a tener ese compromiso de servicio y yo sé que tu palabra nos dará ese consejo para poderlo llevar a cabo. Habla nuestras vidas, Espíritu de Dios. Habla nuestros corazones y que nuestro ser comprenda por completo cuál es tu voluntad a través de la sabiduría que nos da tu palabra. Gracias te damos, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, sean todos bienvenidos a este martes de Consejo Pastoral. Yo quiero hablarles un tema y me gustaría que tengas tu Biblia en la mano. Y vamos a hablar sobre la vida de un hombre llamado Epafrodito y sus 5 claves de ministerio. Epafrodito, 5 claves de su ministerio. Yo quiero que me acompañen en sus Biblias a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 25. Toma tu Biblia y puedas ir conmigo a la escritura en la carta que escribe el apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 25. Si ya lo tienes, vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. En la Nueva Traducción Viviente menciona, mientras tanto, pensé que debería enviarles de vuelta a Epafrodito. Él es un verdadero hermano, colaborador y compañero de lucha. Además, fue el mensajero de ustedes para ayudarme en mi necesidad. En esta tarde, hermanos, yo quiero hablarte sobre 3 objetivos que quiero que aprendamos en este consejo pastoral. El primero es observar el ejemplo de servicio ofrecido por Epafrodito y verlo como Pablo lo expresa en esta carta. Segundo, necesitamos reconocer 3 áreas en común que como integrantes de una congregación debemos de reforzar, dado el ejemplo de servicio del hermano Epafrodito. Y tercero, desarrollar estas 5 acciones de nuestro servicio hacia Dios. En esta semana, hermanos, he estado leyendo un libro muy nutritivo, hablando en conocimiento, que se llama Las 10 características del liderazgo, como un análisis de las cosas que en el liderazgo se tienen que hacer para mejorar, pero también 10 errores comunes que a veces se observan para evitar caer en ellos, aprender a enfrentar un mejor liderazgo. Y dentro de estos consejos en este libro que estaba leyendo, hablaba el punto número 1 y el autor de este libro mencionaba como el más importante que debemos de observar en el liderazgo, sea en el ministerio o en cualquier área donde Dios nos ponga, es evitar caer en un estilo de liderazgo autoritario.
sino que el mejor ejemplo para servir, para ofrecer un liderazgo, está en el ejemplo de Jesús. Un liderazgo de servicio. Lo mejor que podemos hacer en este tiempo para el servicio a Dios, para el ministerio, para la obra en la cual Dios nos ponga, hermanos, es actuar bajo un liderazgo de servicio. Y en los ejemplos que da este autor del libro, reconocía mucho al estudiar la palabra del Señor sobre la vida de servicio que Epafrodito dio a la iglesia y que Pablo lo mencionó al escribir su carta a los filipenses. La semana pasada hablamos principalmente de Tíquico. Hablamos algunas características de cómo él ejerció su servicio al Señor y cómo Pablo lo reconocía, y esos elementos repetirlos en nuestro tiempo. Ahora vamos a hablar de otro colaborador, de otro ayudante del apóstol Pablo llamado Epafrodito. Y en este tema, con este personaje, poder aprender que este estilo de liderazgo, un liderazgo de servicio, trae bendición a la obra de Cristo, trae bendición a la vida del pueblo de Dios, y debemos de esforzarnos a llevarlo a cabo. Pero para eso necesitamos entender cómo fue este tipo de servicio que hizo Epafrodito. Por lo tanto, vamos a ver nuestro primer punto: cómo fue el ejemplo de liderazgo de Epafrodito. Podemos ver en las Escrituras, y Pablo lo menciona de esta forma, que Epafrodito tenía una misión. Epafrodito fue encargado por los hermanos que se encontraban en Filipos para poder llevar una ofrenda de ayuda al apóstol Pablo en un momento necesitado. Recuerden que cuando Pablo escribe esta carta a los filipenses, el apóstol Pablo se encontraba encarcelado. Y los hermanos, al saber la condición en la cual el apóstol Pablo se encontraba, decidieron reunir una ofrenda para apoyar el ministerio del apóstol Pablo. Ahí mismo en Filipenses, en la carta que escribe Pablo, en el capítulo 4, versículo 18, podemos encontrar lo que Pablo describe de la misión a la cual había sido encargado para Epafrodito y que él cumplió. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:18, pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Así que el ejemplo del servicio de este hombre de Dios llamado Epafrodito fue cumplir una labor. Pero vamos a ver que el hecho de solamente llevar una ofrenda no quiere decir que ese fue el servicio de Epafrodito. A veces en las cosas del Señor, en las obras de Dios, podemos, hermanos, realizar cualquier tipo de actividades, y cualquier aspecto que hagamos es importante, desde acomodar una banca en el templo, como el poder apoyar a alguien, visitar a alguien, enseñar a alguien o llevar la ayuda a alguien. Todo trabajo, toda labor es importante ante los ojos del Señor. Pero el servicio de Epafrodito no se limitó solamente a llevar una ofrenda, fue más allá de lo que él estaba realizando. Así que Pablo reconoce que la misión de servicio de Epafrodito, la cual la iglesia en Filipos le comisionó, fue llevar esta ofrenda a donde se encontraba el apóstol Pablo en un periodo, en un momento de suma necesidad. Y algo que nos sorprende de esta misión encargada a Epafrodito es las circunstancias que tuvo que enfrentar y, a pesar de ello, cumplir su misión, cumplir su propósito. Porque podemos ver en las Escrituras que Epafrodito atendió a las necesidades del apóstol Pablo, aún sin importar el haberse enfermado de gravedad. Ahí mismo en la carta de Pablo a los filipenses, en el capítulo 2, versículo 27, Pablo menciona que el hecho de que Epafrodito cumpliera esta misión de la iglesia le provocó una terrible enfermedad. Versículo 27 del capítulo 2, dice la palabra: y la verdad es que estuvo tan grave que casi se muere,
pero Dios fue bueno con él y también conmigo para que no me pusiera más triste de lo que estoy. Les estoy leyendo en la traducción del lenguaje actual. Pero en nuestras Biblias, en la versión Reina Valera 1960, menciona a Pablo. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, aquí Pablo menciona que el hecho de que Epafrodito cumpliera su propósito trajo sobre él una gran enfermedad. No sabemos de qué se enfermó. No sabemos qué originó esa enfermedad, pero sí sabemos la magnitud de la enfermedad. Pablo lo menciona, casi se muere. En la traducción al lenguaje actual así lo leemos, casi se muere. Ahora, mira el versículo 30, porque ahí también nos habla sobre esta cuestión que tuvo que enfrentar Epafrodito, pero que pudo sobresalir de ella. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. En la traducción al lenguaje actual, el versículo 30 menciona, pues por trabajar para Cristo casi se muere. Arriesgó su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. ¿Por qué no la podían dar? Porque la distancia, Pablo estaba encarcelado, Filipos estaba muy lejos a donde Pablo se encontraba en la cárcel, que era en Roma. Los hermanos juntan una ofrenda, comisionan a Epafrodito y en el trayecto Epafrodito enferma gravemente, a punto de morir, pero eso no limitó que Epafrodito cumpliera su propósito. Esa enfermedad de muerte no lo limitó. Fue a donde estaba el apóstol Pablo y sirvió ahí. Y Pablo señala que Epafrodito servía para la obra de Cristo, trabajar para Cristo, no para mí. Es la importancia del servicio. Que cuando nosotros servimos a Dios, hermanos, y quiero que esto quede muy profundo en nuestro corazón, no estamos sirviendo al hombre, no estamos sirviendo a la persona, no estamos sirviendo a una persona en específico para que nos observe, nos premie. Estamos trabajando para Cristo. Y Epafrodito entendía esto, más allá del peligro de una enfermedad que él en ese momento generó en su cuerpo y lo puso en peligro, pero a él no le importó su propia vida, el morir, sino cumplir el propósito por el cual en ese momento la iglesia lo había dado, Dios le había llamado y tenía que cumplirlo. Qué ejemplo tan grandioso tenemos sobre servir, no importando las enfermedades. Porque hoy en día, hermanos, muchas veces una enfermedad es la mejor excusa, aunque se oya fuerte, pero es una realidad. A veces la enfermedad es la mejor excusa para ya no servir en el trabajo que hacemos para Cristo. Aunque a veces pensamos que lo hacemos o para la iglesia o para el pastor, no, el trabajo es para Cristo. Pero a veces, ¿por qué no puedo hacer esto? Ay, me siento mal. Estoy enfermo. No puedo ayunar porque, ay, me da una gastritis de aquellas endemoniadas. Y a veces, hermanos, hacemos una justificación de algo que realmente podemos esforzarnos, claro, podemos tener consideración, pero miremos el ejemplo de Epafrodito, aún estando casi a un pie de la tumba, cumplió su propósito con Dios. Así que yo te pregunto, el día que estemos delante del Señor, ¿podremos usar cualquier enfermedad como excusa para no servir o trabajar? A mí me impresionaba hace muchos años, en uno de los cruceros más importantes de Pachuca, la ciudad, la vida de un hombre que sin brazos, sin piernas, todos los días estaba en ese crucero vendiendo su periódico. Y era alguien que realmente vendía, y no solamente vendía periódico, vendía dulces. Y a veces hay personas que podemos tener todo completo, los dos manos, brazos, pies, completos, sentirnos bien y no querer trabajar o no querer hacer porque, ay, me siento mal. Cuando estas personas dan todo el ejemplo que aún a pesar de una capacidad diferente, pueden hacer las cosas. Y también nosotros para la obra del Señor.
No pongas como limitante una enfermedad o una situación de muerte para no servir al Señor. Tenemos un gran ejemplo en Epafrodito. Podemos servir a Dios. Como aquel profeta anciano, viejo, que aún ciego, en cama, enfermo, fue utilizado por Dios para dar una palabra profética. Aún en su lecho, él servía a Dios. Y eso, hermanos, quiero que sea un fuerte ejemplo en nuestras vidas. No pongamos excusas al servicio. Podemos hacerlo porque Epafrodito es un claro ejemplo que aún sin importar haberse enfermado de gravedad, él estaba atendiendo las necesidades del apóstol Pablo. Y nosotros también tenemos que atender a las necesidades de cualquier persona, tanto dentro de la iglesia como fuera de ellas, porque todos tenemos necesidades espirituales y hay que atenderlas. Pero también Epafrodito es un ejemplo en su servicio que él atendió a las necesidades del apóstol aún sin importar el peligro de verse vinculado con el apóstol Pablo. Porque esto es un peligro, hermanos. Pablo estaba encarcelado no por ser bonito o guapo. Pablo no estaba encarcelado porque había asaltado a alguien. Si Pablo estaba en ese momento encarcelado era por su testimonio público de Jesucristo, porque el servir a Cristo le había ocasionado al apóstol Pablo ciertas oposiciones de los judíos, ciertas acusaciones que él era inocente, pero el hecho de servir a Cristo y predicar a Cristo lo tenía en la cárcel. Y ese mismo peligro no solamente corría el apóstol Pablo, sino todos los seguidores de Cristo en ese momento bajo el imperio romano. Así que el hecho de que Epafrodito fuera y llevara dinero financiando las actividades del apóstol Pablo, también lo ponía en peligro de participación y también probablemente lo pudieron haber metido a la cárcel por financiar a un hombre que estaba acusado de rebelión en contra del César, en contra del imperio. Entonces no digamos, no, pues nada más llevó una ofrenda. No, tendremos que analizar claramente el sentido de esa misión y de esa responsabilidad de apoyo, de atender y apoyar en las necesidades del apóstol que estaba encarcelado en ese momento. Epafrodito tenía que vencer sus temores para hacer lo correcto. Entonces, a Epafrodito, más allá de su comodidad física, o de su comodidad personal, es decir, pues para qué, a veces decimos, yo soy a veces partidario de esos. A mí no me gustan los problemas, a nadie le gustan los problemas, evitamos los problemas, nadie quiere batallar. Pero muchas veces en el servicio del Señor tendremos que sacrificar nuestra propia comodidad con tal de servir y agradar a Cristo, a nuestro Señor y Salvador. Y eso es lo que estaba haciendo Epafrodito en ese momento. Él pudo decir, no, ¿para qué hacer algo bueno que aparentemente le puede tener altas consecuencias? Yo recuerdo uno de los consejos de mi papá cuando yo estaba en secundaria o en preparatoria. Él me dijo que una vez había un hombre que decía que se le había quedado atorado las llaves del carro dentro y trataba de abrir la puerta para poder sacar las llaves. Y mi papá dijo, yo lo iba a ayudar, pero recordé algo que me dijo tu abuelo, si no te consta o algo, mejor no ayudes, aunque pudieras, porque qué tal si ese hombre no es el dueño de ese carro y se lo quiere robar y a ti te ven. La gente no va a decir, ay, tú le estabas ayudando, no, te van a acusar a ti por estar ayudando a un ladrón. Uno nunca sabe y a ti te van a meter a la cárcel. Y mi papá me decía eso. A veces hacemos cosas buenas para ayudar a algo, pero puede traer consecuencias negativas. Siempre me decía, ten cuidado. Tal vez Epafrodito dijo, pero ¿para qué voy a llevar toda esta cantidad de dinero ofrenda financiando a alguien que está en la cárcel? Y puedo caer en el mismo peligro. Pero Epafrodito venció esos temores y se atrevió, se arriesgó, hizo lo necesario. Ese es un ejemplo de cómo era la capacidad de servicio de Epafrodito que podemos leer en las Escrituras. Y aquí podemos hacernos estas siguientes preguntas. Primero, ¿hasta qué punto estaremos dispuestos a arriesgar algo con tal de realizar la obra de Cristo? ¿Qué tan dispuestos estamos a dar, a ofrecer, a sacrificar? Recuerda, Epafrodito, enfermo gravemente a punto de morir,
pero seguía sirviendo a Cristo. En probable peligro de ser vinculado con el apóstol Pablo, pero aún así sirvió. ¿Qué estamos dispuestos, hermanos, a hacer? ¿Hasta qué grado podemos arriesgar? Porque también aquí el apóstol Pablo describe algo de Epafrodito y quiero leérselos. Está en Filipenses capítulo 2. En el versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte exponiendo. Y esta palabra exponiendo, la palabra griega significa apostadores, aquellos que lo arriesgan todo con tal de ganar. Ese era el uso de la palabra griega que nosotros traducimos y encontramos como exponiendo. Prácticamente Epafrodito era capaz de darlo todo con el riesgo de tal vez quedarse sin nada, y perderlo, con tal de cumplir un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Exaltar a Cristo, la obra de Cristo, el ministerio. Él no veía por sí mismo, él veía por la obra del avance del reino, del mensaje del reino del Señor Jesús. Y eso es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a arriesgar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestra salud, nuestros recursos con tal de servir a Cristo? También podremos hacernos esta pregunta. ¿Qué tan comprometidos estamos con el servicio de la obra? Porque esto nos refleja del carácter del servicio de Epafrodito, que era alguien dispuesto, comprometido, no a medias, no un 30%, no un 70%, comprometido por completo al avance de la obra, dejarlo todo, arriesgarlo todo. Y hermanos, en este tiempo se necesitan creyentes. Necesitamos ser creyentes comprometidos con Cristo, comprometidos con el Señor, comprometidos con la iglesia, comprometidos con la obra. No importando nuestras circunstancias, tenemos que hacer el trabajo. Y eso debe de quedar muy grabado en nuestro corazón. Lo repito, tenemos que hacer el trabajo por el cual Dios nos ha llamado a realizar. No dejemos que nuestras circunstancias nos detengan o nos limiten. Tenemos que cumplir la labor del Señor en nuestras vidas. Eso sería, hermanos, el ejemplo del servicio que podemos observar, que podemos analizar en la vida de Epafrodito. Segundo punto. Ahora quiero que aprendamos, hermanos, cuáles fueron 3 áreas de compromiso que Epafrodito realizó. Y esas 3 áreas nosotros también llevarlas a cabo. Porque Pablo señala de este varón, de Epafrodito, 3 aspectos muy importantes que nosotros también tenemos de analizar y decir, ¿yo estoy actuando bajo estas áreas? ¿O simplemente soy un miembro más de una iglesia, como un club social? Porque muchas personas van a la iglesia, se acercan a la iglesia como eso. Pues me invitaron, aquí estoy por costumbre, por muchos años, pero Epafrodito muestra 3 áreas de compromiso en el servicio del Señor, que no nada más, hermanos, ir a la iglesia, y discúlpenme la palabra si se oye fuerte, pero es una realidad. No solo vamos a calentar una banca, una silla, una congregación. Hay gente que hasta quiere ya título de propiedad por la banca en la cual por muchos años se sientan. Y a la iglesia no nos vamos a sentar a ver, pues, qué nos dice el pastor, qué nos dice el hermano, a ver cómo nos entretiene, si me gustó la predicación, si no me gustó, a ver quién trae. No, no es una cuestión de entretenimiento personal o una cuestión de nada más yo querer, no, es una cuestión de acción. La iglesia es de Cristo, Él la estableció, Él la formó y le ha dado un propósito. Y el propósito como iglesia es adorar a Dios, es ministrarnos los unos a los otros y es alcanzar a los perdidos. Y si el hecho de que nos sentimos en una iglesia solamente a estar dentro de 4 paredes, ayudándome en mis áreas emocionales y espirituales, sin ver el aspecto de Dios, sin ver el aspecto de ministrar al que está a un lado y sin ver la necesidad de los que hay allá afuera, hermanos, necesitamos volver a un ejemplo de servicio como Epafrodito mostró en su tiempo y el Señor quiere que nosotros también ejerzamos. Primera área de compromiso de Epafrodito.
él tenía una identidad en común. En Filipenses 2:25 podemos ver estas tres áreas. Y la primera, dice el apóstol Pablo: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, dice, mi hermano. Aquí vemos esta primera área de acción de Epafrodito. Pablo lo considera como un hermano. Hay algo que los identifica, algo que los tiene en común. Pablo señala a Epafrodito como alguien en quien sentir un objetivo en común, como un familiar. Esta palabra griega, hermano, adelphos, tiene que ver con alguien que es como un pariente, alguien muy cercano, con alguien que se tiene un parentesco, un vínculo muy fuerte de hermandad, compañerismo. Un hermano te brinda protección, consejería, te brinda confianza, algo que te une. Si ustedes ven en la mayoría de las familias, hermanos, hay hermanos que se hablan muy bien, pero hay otros que no. Pero siempre va a haber a la par esa identidad que te une con tu familia, que te une con tus padres, que te une con tus hermanos. Un hermano va más allá de un buen amigo o compañero de escuela o de trabajo. Es alguien con quien puedes contar, es con alguien puedes acercarte para tener un apoyo, para una necesidad que en cierto momento tú tengas. Con un hermano puedes defenderte o pelear a capa y espada con tal de protegerse. Hay un vínculo, una hermandad. Y eso es lo que Epafrodito generó en su servicio a Cristo. Veía a Pablo Epafrodito como un hermano. Y yo te pregunto, iglesia, en los años que llevas en la congregación Elim, ¿has desarrollado ese vínculo de hermandad con alguien del templo? Y cuando digo con alguien, no nada más con 2 que 3 por ahí, no. Necesitamos hacer estos vínculos de hermandad con todos, porque todos somos parte de la familia de Cristo. Pero muchas veces, nada más nos reunimos, solamente hablamos o servimos, o a nuestra propia familia, o a nuestro vínculo cercano, y a los demás no. Y eso sería un error, hermanos, en el que caeríamos y tenemos que despojarnos. No nada más con este sí, con este no. Este me cae bien, pero aquel no, porque habla mal de mí, porque no me ayuda, porque no podemos tener ese tipo de divisiones. Es una hermandad, algo que nos une, una identidad, y nuestra identidad está en Cristo, en que Él nos limpió, nos lavó, nos libró de la muerte y del pecado a través de su sacrificio, y que a través de su gracia y de la fe, ahora somos parte de la familia de Dios, somos hermanos en Cristo. Y debe de haber una unidad, una hermandad. Y yo creo, hermanos, que debemos aprender a desarrollar estos vínculos como iglesia. A veces preguntamos, pues, ¿cómo podremos mejorar la relación de hermandad en la iglesia? Tal vez necesitamos hacer más reuniones sociales, más convivios, más carnes asadas para todos. Pero hermanos, si lo observamos en el tiempo de la iglesia primitiva, no había esas reuniones sociales como nosotros las entendemos. Yo repito, y es perspectiva pastoral, la iglesia no es un club social. Es un grupo de gente transformada, que ha nacido de nuevo a través de la obra salvífica de nuestro Dios, que necesita crecer a la imagen del varón perfecto, esperando el regreso de su Señor. Entonces, ¿de qué manera se generan los vínculos de hermandad? A través de la llenura del Espíritu Santo, a través de la manifestación del fruto del Espíritu en el corazón de cada creyente, a través de la activación de los dones del Espíritu que son para la edificación del cuerpo de Cristo, de los creyentes de la iglesia, generando ese vínculo. La mejor forma de establecer un vínculo de identidad común dentro de la iglesia es desarrollándonos en el amor de Dios a través de su Espíritu en nuestro corazón. Porque cuando más nos sometemos al Espíritu, más buscamos del Señor, ese amor crece en nuestra vida, ese amor crece en nuestro corazón y podemos desarrollar este tipo de identidad. Entonces, esta identidad de hermandad nacerá de un amor genuino nacido por Dios en el corazón del creyente a través de la obra del Espíritu en nuestro corazón. Llenémonos del Espíritu. Actuemos bajo el Espíritu.
realicemos la función que debemos de cumplir. Ese es el propósito por el cual Dios nos ha llamado y Epafrodito lo realizó. Había un vínculo de hermandad y Pablo lo señala, mi hermano. La segunda área de influencia en el servicio de Epafrodito es que él también tenía una labor en común. Dice Pablo, no solamente es mi hermano, sino también en el versículo 25 menciona, es colaborador, mi colaborador. Esta palabra griega colaborador es la palabra sunergos. Sunergos significa alguien que trabaja conjuntamente. Tienen el mismo oficio, tienen el mismo trabajo, tienen la misma labor. Es un ayudante o un compañero. Entonces Pablo observa en Epafrodito, en su área de acción, que era la misma que él estaba realizando. Servían al mismo Señor, tenían el mismo objetivo, tenían el mismo propósito: evangelizar, compartir las buenas nuevas, cumplir el trabajo de la iglesia. El mismo trabajo. Y muchas veces, hermanos, a veces llegamos a fallar en nuestro servicio al Señor porque consideramos el servicio como algo exclusivo de algunas personas y no como algo general que todos tenemos que realizar. Visitar, eso le toca al pastor. Predicar, eso le toca al pastor. Dar clases, también le toca al pastor. Ayudar a otros también le toca al pastor, o al cuerpo ejecutivo, o a los líderes, o a aquellos que predican, El servicio es de todos, es la misma obra, es el mismo trabajo. Y hacer discípulos. No se lo dijo. Y a los pastores tienen que ir a hacer. Es un trabajo de todos. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Claro, debemos entender que para el crecimiento de la iglesia y el desarrollo de la iglesia, es Cristo el que ha dado ministerios, algunos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros maestros, pero con un propósito: la edificación, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Pero también por un mismo espíritu, a unos les han dado diferentes dones de ciencia, don de conocimiento, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas, sanidades, milagros. Hay operaciones, hay dones del Espíritu Santo, hay ministerios que Cristo ha dado en un aspecto específico, pero la labor es una labor general que a todos nos corresponde. Como le correspondía a Pablo, también le correspondía a Epafrodito, y eso es lo que debemos de pensar. Tenemos una labor en común, que es adorar a Dios, ministrarnos los unos a los otros, y alcanzar a los perdidos y atender a sus necesidades. No es una cuestión solo que el pastor trabaje, o que el cuerpo ejecutivo trabaje, o que los líderes electos tienen que hacer. No, hermanos, no caigamos en ese error. Todos tenemos que colaborar, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que servir para Cristo. Cambiemos el chip, cambiemos el pensamiento, la mentalidad de decir a los que eligieron: ay, no me tocó cargo este año, pues no voy a servir, no voy a trabajar, ahí sí me invitan. No. Todos tenemos que servir, todos tenemos que trabajar, tenemos un trabajo en común. ¿Cuál es? Dar el mensaje a los que lo necesitan, servir a nuestros demás hermanos en Cristo, no por el hecho de que él es mi hermano, pero no tengo cargo, no voy a atender a las necesidades de mi hermano. No, hazlo. Si tienes la oportunidad de visitar, visita. Si tienes la oportunidad de orar, ora. Si tienes la oportunidad de ayudar, ayuda. Si tienes la oportunidad de hablar, habla, hazlo. Somos mismos compañeros del trabajo. Pablo dice: yo estoy encarcelado, pero Epafrodito sigue sirviendo. Estamos sirviendo al mismo Señor. No porque yo sea el apóstol Pablo y él sea Epafrodito. Así de simple. No. Tenemos el mismo trabajo. Y la tercera área de acción es que Pablo entiende del servicio de Epafrodito que también tenían una lucha en común. Dice el apóstol Pablo, y también compañero de milicia. Esta palabra griega, sustratiotes, se entiende como compañero de guerra,
compañero, un soldado de guerra. Pablo entendía que el servir en la obra de Cristo es como el soldado que sirve por vocación propia, por la defensa de su patria, dispuesto a darlo todo hasta morir, con el fin de luchar y defender su ciudad o su nación. Esto era lo que Pablo entendía del servicio a Dios. Es un acto voluntario, propio, por vocación, no por ganancia o por interés, por vocación. ¿Cuál es la vocación? Defender a su nación. En este caso, Pablo es defender el evangelio, el mensaje del Señor para toda persona. No importa si hay que morir con tal de cumplir el propósito. Epafrodito también era parte de este sentir del trabajo del evangelio. Y por eso, cuando Pablo utiliza, es mi compañero de milicia, lo está entrando esto porque Epafrodito lo entendía. Es que con este ejemplo, el dar el mayor esfuerzo y aguante con tal de ser un buen soldado. En la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo, también Pablo le menciona a este joven predicador que se esfuerce como un buen soldado de Jesucristo, porque Pablo entiende el ministerio y el servicio como alguien que se enrola en la milicia. Alguien que tiene que dar el mayor esfuerzo, alguien que tiene que aguantar, alguien que sea diestro para la guerra, para el uso de las armas, para ir a las batallas, para sufrir las peores condiciones con tal de cumplir su propósito. Ese es aquel que sirve al Señor. Por eso entendemos que cuando Pablo dice, aún en una enfermedad tan grave Epafrodito cumplió, es porque realizó un gran esfuerzo. Y ese esfuerzo se logra a base de vocación personal, de mucha obediencia, de mucha disciplina y entrega. Y así deberíamos de comprometernos, hermanos, en una lucha común, en una identidad común, en un trabajo común. ¿Seremos buenos soldados, hermanos? ¿Realmente nos estamos esforzando, dando lo mejor, dándolo todo por el servicio al Señor? ¿O nos hemos quedado cómodamente en casa o cómodamente en nuestros deseos terrenales y hemos dejado de darle la importancia necesaria al servicio en estas tres áreas de acción? Una identidad común, un trabajo común y una lucha en común. Por último, Pablo observa 5 acciones reconocidas sobre el servicio de Epafrodito, que si las observamos detenidamente, el Señor quiere que también usted y yo las podamos tener. Primero, Pablo veía a Epafrodito y su servicio como una hermandad dispuesta a trabajar en beneficio y protección de la familia de Cristo. Yo te invito, iglesia, el Señor nos habla que trabajemos por el bien de la iglesia. Muchas veces pensamos nada más por nosotros mismos, pero tenemos que ver por la iglesia Elim, ahí donde Dios nos ha puesto. Veamos por el bien de la iglesia, por el avance de la iglesia, por el bien de cada uno de nosotros. ¿Te sabes el nombre de todos los miembros de la congregación? ¿Sabes dónde viven? ¿Sabes cuáles son sus necesidades? Es de todos. Y todos nos tenemos que proteger, todos nos debemos de ayudar como una familia en Cristo. Segundo, acción. Pablo veía en Epafrodito un trabajador dispuesto a realizar sus funciones, cumpliendo con sus responsabilidades para el avance de la obra. Alguien que trabajaba, alguien que hacía realmente el trabajo, no lo dejaba a medias, no lo dejaba tirado, no decía luego, no decía, pues que lo hagan otros. No, era alguien comprometido con el trabajo con Cristo, que sabía que si cumplía su cometido, podía avanzar y trabajar correctamente. Y eso es lo que el Señor quiere, que realmente avancemos de una forma correcta, que realmente cumplamos el trabajo que tenemos que realizar, hermanos. Hay gente que ya no se quiere comprometer con el trabajo,
Pues si lo hice bien, que pues, ni modo, que se aguante. No, hermanos, tenemos que hacer lo mejor. No lo hacemos para el hombre, lo hacemos para Cristo. Y todo lo tenemos que hacer con acción de gracias. Tercero, fue un fiel mensajero dispuesto a entregar completamente, sin lucro personal, el encargo comisionado. Recuerden, fue comisionado por la iglesia para dar esa ofrenda, apoyo al apóstol Pablo. Si hubiera sido una persona sin temor de Dios, fácilmente pudo haber sustraído de lo que habían dado. Fácilmente pudo decir, bueno, pues mandaron esto, pero yo me quedo con lo otro. Pero no fue así. Fue íntegro, fue fiel. Era el mensaje, era el recado, era lo que tenía que dar. No eran para sus necesidades, eran para las necesidades del apóstol Pablo. Y más adelante podemos ver, muy probablemente Epafrodito dio todavía más, porque él sabía lo que el apóstol Pablo necesitaba. Pero hay personas en el servicio a Dios que solamente buscan sus propios beneficios, sus propios intereses personales, sus propias riquezas. Y decir, ay, eso no es posible. Claro que es posible. Pablo lo menciona en sus cartas. Algunos predican a Cristo por contienda, otros por ganancia. Y lo menciona aquí en Filipenses 2, hablando sobre Timoteo. Hay otros que buscan sus propios intereses. Dice el versículo 21, Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Aquí hablando Pablo de Timoteo. Él no busca lo suyo, él busca el avance de la obra de Cristo, glorificar a Cristo. Y eso, hermanos, debe de ser una característica en nuestras vidas. No buscar por nuestro propio interés, por tener fama, por tener una plataforma, por tener prestigio, por tener riqueza. Honremos a Dios en el servicio, teniendo temor reverencial de que los ojos del Señor lo observan y lo conocen todo. Seamos fieles mensajeros a entregar íntegramente, completamente, sin adulterar el mensaje o la responsabilidad que tenemos delante del Señor. Siguiente punto. También Pablo menciona a Epafrodito como un soldado, punto 4, dispuesto a cumplir sus deberes a base de disciplina y esfuerzo, resistiendo ante cualquier embate de peligro. Hoy en día muchos dirán, estoy cansado, por tanto tiempo oro y no pasa nada. Por más de que sirvo al Señor, tengo deudas, tengo problemas, tengo crisis, ya me cansé, ya no puedo. Pero el soldado debe de aguantar días y noches fuera de su casa. Debe de aguantar el dolor en sus músculos, en sus huesos, en su cuerpo, a causa del ejercicio, a causa de los golpes, a causa de caminatas tan largas, a causa de los peligros. Debe de sufrir el calor, debe de sufrir la lluvia, debe de sufrir el frío, debe de sufrir el hambre con tal de luchar y pelear por su país. Y también nosotros, hermanos, tenemos que tener esa capacidad de esfuerzo. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? A través de los problemas, a través de las luchas y las dificultades, a través de circunstancias de que vamos a servir a Dios y va a haber situaciones difíciles, pero si nos esforzamos y nos tomamos en el Señor que nos fortalece, podremos salir victoriosos. Pero eso se logra a base de disciplina. La disciplina de orar, la disciplina de leer su palabra, la disciplina de confiar en Dios, la disciplina de castigar este cuerpo, la disciplina de doblegar nuestra carne. Eso lo hace un soldado y eso lo hace el servicio que Epafroditas realizó y lo mencionó. Y por último, era una persona con la capacidad de dar y servir a los demás por el simple hecho de hacerlo, sin ninguna presunción o alguna búsqueda de ganancia, pues él contaba con los recursos necesarios para poder hacerlo. Dice el apóstol Pablo que Epafrodito fue un ministrador de mis necesidades. Y esta palabra ministro, ministrador, alguien que ministra, es de la palabra griega leitorgos. Y leitorgos significa un servidor público. Alguien que se dedica al servicio de los demás, de una función de gobierno. Pero estos leiturgos, esta palabra griega también se utilizaba
para las personas en una posición de nobleza, de riqueza, pero que podían ayudar a los otros porque sus posesiones, sus bienes, les permitía estar en esos cargos. O también Liturgo se utilizaba para decir a una persona que era un filántropo, a alguien que con donaciones ayudaba a unas personas necesitadas, no por el hecho de tener un puesto público o un favor, simplemente por el hecho de ayudar a alguien necesitado, una obra de filantropía, era un filántropo. Y Pablo dice que eso era Epafrodito, un Liturgos, alguien que por voluntad propia daba de lo que tenía para ayudar a los demás sin necesidad de recibir algo a cambio. Y hoy en día necesitamos de este tipo de gentes. Necesitamos ser ministradores, Liturgos, filántropos, capaz de dar tiempo, fuerzas, recursos económicos, recursos materiales, lo que esté en nuestra mano, con tal de servir a Cristo. Porque esa es la clave y no lo olvides, en el versículo 30. Por la obra de Cristo. ¿Qué estamos dispuestos a dar? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que realmente queremos lograr para el avance de la obra del Evangelio? ¿Seremos como Epafrodito? ¿Tendremos este tipo de servicio? ¿Tendremos estas tres áreas de común? Identidad, trabajo y lucha. ¿Desarrollaremos estas 5 acciones? ¿O seremos los mismos de antes? Yo creo que Dios nos da esta palabra para mejorar, para enfrentar los retos del día de mañana. Tenemos que levantarnos como iglesia. Tenemos que hacer lo correcto. Tenemos que esforzarnos. Y eso se logra a través de la luz que nos da su palabra. Y el Señor quiere que hagamos siempre lo correcto. Te invito a que elevemos una oración. Señor, te doy gracias en esta noche, Señor, en este martes de consejo pastoral. Por la forma en que tú nos hablas, Señor, de exhortarnos y alentarnos a ser mejores y hacer lo correcto, como lo tenemos que realmente hacer. Muchas veces, Señor, no estamos dispuestos a arriesgar ni siquiera a mover un dedo por la obra. Queremos que tú nos bendigas, queremos que tú nos ayudes, queremos que tú suplas nuestras necesidades, pero nosotros, ¿qué estamos dispuestos a hacer para ti? Para tu obra, para el trabajo. Perdónanos si hemos sido egoístas. Perdónanos, Señor, si solamente vemos por nuestros propios intereses y no vemos por los demás. Gracias por la vida de este hombre, Epafrodito, que lo dio todo por ti, que fue y es claro su vida de servicio como un ejemplo para nuestros tiempos, para nuestras vidas, que tenemos que cumplir el ministerio, tenemos que cumplir el servicio como tú mandas, Señor. Arriesgarlo todo, aun cuando haya escasez, enfermedad o peligros, seguir sirviéndote, seguir buscándote. No hay pretexto válido ante ti. Ningún ser humano podrá justificarse delante de ti, Señor. Ayúdanos a cumplir fielmente el servicio a ti. Ayúdanos, Señor, a desarrollar estas áreas como una identidad como familia. Ayúdanos a ver que el trabajo es de todos y por todos, no de unos cuantos. El trabajo, la labor es de todos y todos debemos de comprometernos al servicio. Y también, Señor, debemos de ver que esto es una lucha en la cual todos nos apoyamos. Un soldado defiende a otro, pero los dos se esfuerzan en su mismo sentido y de vocación, proteger a su nación. Y en nuestro caso es compartir tu mensaje, proteger a la iglesia. Y ayúdanos en estas 5 acciones que Epafrodito realizó. Como un hermano, como un trabajador, como alguien que como soldado a través de la disciplina y el esfuerzo se dedicaba a ser. Como un mensajero que no robaba, no sustraía, sino que cumplía la misión que le habían dado. Y lo mayor, Señor, como un servidor, alguien que tiene los recursos dados por tu gracia para ser de bendición para los demás. Ayúdanos a cumplir estas características de servicio como lo vemos en este siervo. Ayuda a cada hermano, hermana,
familia de la congregación Elim. A los que escuchen este mensaje, ayúdanos a ser mejores y a comprometernos en tu obra, oh Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, ha sido un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Les enviamos un cordial saludo. Recuerden, hermanos, las actividades que tenemos en la congregación. Les recordamos este jueves a las 7 de la noche tenemos nuestro jueves de enseñanza por estas plataformas, hermanos, para que estén en nuestras transmisiones. El viernes, hermanos, tenemos una vigilia en el templo, lo vamos a transmitir a través de estas plataformas. Empezamos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Es día de ayuno general, hermanos. Nos unimos todas las iglesias del distrito en este tiempo de oración. Así que te invitamos ese día, aparta este tiempo para ayunar y aparta el tiempo para poder estar en la vigilia de oración, si el Señor nos da vida. Así que hermanos, estemos atentos a los anuncios, cualquier necesidad o petición de oración, estamos ahí en contacto a través de las diferentes plataformas o medios de comunicación. Y recuerden, iglesia, como en cada transmisión, Iglesia Elim, tenemos que seguir buscando el rostro del Señor. Que Dios les bendiga en esta noche, hermanos.